se quiere entender el capítulo 4 de Romanos y como venimos desarrollando Romanos, realmente la Iglesia Evangélica ha perdido bastante del aprendizaje bíblico. Tenemos muchas cosas muy lindas, muy bonitas, hemos avanzado en un montón de cosas, pero nos hemos quedado un poco atrás con el saber de la Biblia. Quizás algunos conocen de David, por David y Goliat, pero me ha pasado a hablar con un chico mencionando a Jonás. ¿Y de quién me está hablando usted? ¿Algún santo o algo por el estilo? Porque le quería poner el ejemplo que Jonás, a pesar de todo, estaba haciendo mal las cosas y no lo conocía. O sea, ese de que lo tragó el pez, el que lo tragó la ballena, dijo, porque... O sea, hay más o menos algunas historias, Noé por ahí puede ser. Entonces, pero Pablo deja algunas cosas como sobreentendidas de aquellos que están recibiendo la carta. Y cuando nosotros como pastores nos paramos a dar el texto que nos toca, porque si lo hacemos de esta manera, como vamos capítulo por capítulo, me toca el 4, yo decía, está chévere, me toca lo de la fe, me toca Abraham, me toca... Y cuando voy a estudiar, digo, no sé si voy a poder cubrir todo el capítulo. El capítulo se divide en 4 lugares, 4 partes. Vamos a hacer un poco de aprendizaje. Anote ahí, o se lo guarde en la cabeza, ¿ya? Para aprender Romano. Hoy nos salimos aprendiendo Romano capítulo 4. Por lo menos el 4 tiene 4 divisiones. Ya, hagamos así, o sea, 4-4. Recuerden, memotecnia, 4-4, 4 divisiones. La idea es que Pablo quiere hablar y mencionar que todo hombre es salvo por medio de la fe. Y uno dice, bueno, sí, fe. Ahora, no me voy a poner a hablar de fe porque ya estuve un mensaje entero y me quedé corto hablando de la fe por los diferentes tipos de fe, los conceptos de fe, los malos conceptos que tenemos de fe. A veces pensamos que Dios es esclavo de nuestra fe. O sea, yo siempre digo, ya, Señor, creo en ti, dame un Ferrari. Cambiar la camioneta vieja, no se cambia. O sea, porque vos creas no significa que tal ocurriría. Entonces tendríamos que hablar de conceptos de fe, que no es el tema en este caso, sino es la justificación por fe. Y vamos en términos legales, términos de abogado. Y ya sé que hay de una abogada acá, así que me tengo que poner las pilas. Entonces... el tema de justificación tiene que ver con una doctrina fundamental para la salvación. Y la fe está ligada a la justificación y la justificación por fe. Ahora, es una de las bases de lo que se llamó la Reforma, de que yo pongo mi fe en Jesucristo para salvación. Creo en el Señor Jesucristo. Ahora, esto no es nuevo. La salvación por fe está en el Antiguo Testamento, lo dice Pablo. Y ya deja anunciado en el capítulo 3, aunque tenemos que hablar del capítulo 4, pero en el capítulo 3 vamos a revisar un par de versículos para dejarlo ahí. Hay un muy conocido, de 3:21, 3:21, 22 y 23. Romanos 3:23, que casi siempre lo citamos para anunciar que todos somos pecadores. Pero dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y los profetas. Versículo 22, ¿lo tienes por ahí? Puede ser que otra versión. Yo estoy con la Reina Valera viejita, ¿ya? Porque soy viejito, ¿ya? Por cuanto, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Precede ahora a enderezar con la enseñanza del Antiguo Testamento todo el contexto de aquello que ya deja establecido, de que todos están fuera de Dios separados y hay una separación por el pecado. Y la única manera, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Se acuerdan lo que el pastor se dedicó un tiempo a hablar de la palabra gratuitamente?
el concepto el griego bíblico. Por su gracia, mediante la renovación que es en Cristo Jesús. Comprado por precio, redención, redimido, rescatado. Un esclavo comprado por precio. La paga del pecado es... Hay una paga, la muerte. Es un hecho que vamos todos a sufrir. Porque por un hombre entró la muerte en este mundo. Que produce separación. Que produce dolor. Que produce el deterioro de cada uno de nosotros hasta terminar nuestra existencia física. Porque espiritual, no. Y ahí hay que arreglar algo. Hay que arreglar cómo te justificas tú ante Dios. Cómo tú te declaras delante del juez justo. Todos nosotros estaremos delante de la presencia del Señor. Y el Señor, en su divina sabiduría y su justicia, dice, bueno, tú eres un pecador, sí. Pero, ahí viene, he sido declarado justo por la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Pero Pablo dice, me parece que ustedes creen que esto es nuevo. Y esto realmente es viejo, es antes de Jesucristo. O sea, ustedes vienen ahora que tenemos que creer en Jesucristo. No. O sea, la salvación por fe ya estaba en el Antiguo Testamento y pone a dos personajes en la primera división, ¿ya? A dos personajes, ya a Abraham y a David, el rey David. Ellos lo conocían muy bien. Abraham, el padre de la fe, ¿sí? La galería de la fe, y David, el rey David, el que mató a Goliat y todo lo demás. Pero también ellos tenían promesas, había un pacto, el pacto abrámico y el pacto davídico. No me voy a ir a la escuelita dominical, o sea, ni al estudio bíblico, sino que voy a mencionar que estos dos personajes le ayudan a Pablo a establecer el modo o el alcance de la justificación por fe. La justificación delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de justificación, no estamos hablando, y acá tengo que hacer el puntito de ley, ¿no? Para la abogada presente por allá al fondo. No es anunciar o declarar y dar un veredicto favorable, declarar justo a alguien, sino más bien tiene que ver con un significado de hacer justicia. Ya el concepto dice, bueno, se hizo justicia. ¿Era inocente o era culpable? Ya después de hacer justicia. O sea, vos no te podés declarar inocente por ti mismo, sino tiene que ser un juez. Y en este caso, el juez es Dios. ¿Y a través de qué? Bueno, de lo que yo sé que Dios estableció. Está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto, el juicio. Algunos a condenación eterna y otros para vida eterna. Pero esto se arregla aquí y esto se arregla ahora. Esto se establece y las consecuencias de la persona justificada se muestran en la vida del justificado, del declarado justo, ¿ya? El ciudadano del cielo, aquel que pasó por este mundo y va a llegar a la presencia del Señor con un testimonio de fe, un hombre que fue justificado por la fe que tuvo puesta en lo que Dios estableció y dijo. Y lo que Dios dice, eso se hará. Ahora, Pablo lo menciona ahí en el 3 y arranca el capítulo 4, en la primera parte del capítulo 4, y para recordarnos las 4 partes, por si las dudas, solamente puede ser que tomemos 2.
Pero vamos a grabarnos. Las 4 partes son, la primera tiene que ver que la salvación no es por obras, una. La salvación no es por la religión. La tercera no es por la ley, porque la ley te salva y dice, bueno, la ley así, sí, todos somos salvos. Hay la Iglesia Católica mayormente dicen que al fin y al cabo todos vamos a llegar ante la presencia de Dios. Y otros movimientos dentro de la Iglesia Evangélica también apunta a aquello. Al fin y al cabo vas a ser salvo. O sea, el Señor al fin y al cabo va a ser... No es así. Y por último, no por esfuerzos humanos. 4. No por obras, no por la religión, no, y no por esfuerzos humanos, por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. O sea, que inclinemos la balanza. Por lo menos ya sabemos las 4 divisiones. Si no, no podemos desarrollar alguna, recordemos. Entonces Pablo arranca el capítulo 4 en el versículo 1 con lo que tiene que ver la justificación independientemente a las obras que hayamos hecho. Y esto es por un concepto que los judíos tenían con respecto a Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación. Así que el capítulo 4, versículo 1 en adelante, del 1 al 8, vamos a tener este concepto. A ver si puedo agarrar los 8 versículos y ir tocando uno por uno. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Ese qué pues? O sea, es como haciendo una... A ver, vamos a traer acá al estrado a un testigo. ¿A quién voy a traer? Al padre de la nación hebrea. Voy a traer a Abraham. Entonces, comienza con él. Esto es 2000 años antes de Jesucristo. O sea, 2000 años antes de que esto estaba y trabajando en la mente de los hebreos, de los judíos y de los que recibían la carta. Decían, Abraham, bueno, él sí era justo, el justo Abraham, él fue justificado. Pero pensaban, ya, al ser fundador de la nación, al haber hecho todo lo que hizo, Pablo dice, mira, a pesar, al margen de todo lo que haya hecho, su justificación no fue por las obras que él hizo, sino por haber creído en el Señor. Él obedeció saliendo de Ur de los Caldeos, entonces decía, no, él fue obediente. Entonces, si yo soy obediente, yo voy a estar bien con Dios. Si yo hago méritos, o sea, vengo todos los domingos a la iglesia, hago cosas, voy a ser justificado. No, yo hice. Mirá mis obras. Eso es lo que dicen algunos. Mirá, primero ponen las obras y después ponen su relación con Dios. El problema está en que las obras vienen después, dice Pablo. O sea, no son las obras primero. Dice, mira, cuando en el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Claro, porque los judíos decían, él es aceptado por todo lo que hizo y tiene con qué. Por eso algunos dicen, no, o sea, yo todavía tengo que hacer algunas cosas para llegar a Dios. Todavía tengo que. No, o sea, el problema es que nada de lo que vos hagas ante Dios te justifica. Ante Dios tú eres un pecador, una pecadora, un separado de Dios. Estás de la gloria de Dios, no hay santidad, no se encuentra, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿quién es el que te busca? Dios. Dios te está buscando y Dios está queriendo tener una comunión contigo. Ahora,
no podemos compararnos con Dios y decir, bueno, tengo méritos. Bueno, Pablo también lo podía decir, bueno, él también tenía mérito y todo lo demás. Dice, pero esto no me sirve de nada. Para él era trapo de inmundicia. Lo he tenido por todo lo que soy, mi linaje. Porque ellos se sentían elegidos, el pueblo elegido por Dios. Después vamos a ver un poquito más adelante, porque dice el versículo 3, porque dice la Escritura, y acá le trae la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Creer. Dice, bueno, no por creer te salvas. No, pero es el paso de creer. Creerle a Dios. O sea, es poner tu fe, tu confianza. O sea, creerle a Dios. A medida que conoces de Dios, vas a tener más fortaleza de tu fe. O sea, y cuando tú oras y pides al Señor y el Señor responde, dice fortaleza de la fe. Ahora, cuando no responde como a vos te gustaría que responda, ¿qué pasa? Ahora ya no creo más. No, Dios sigue siendo justo. Yo sé que Él tiene un plan para mí. Él tiene medido mi tiempo. Él tiene medido mis cabellos. Se me están cayendo, dicho sea de paso. Por eso no me corto. Pero la idea es, el Señor, el juez justo, trata con cada uno de nosotros. Apela a Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice allá en Génesis capítulo 15. Entonces le está diciendo, ¿ves que no es algo nuevo? No es por cosas que uno tiene que hacer, no es por religión, no es por alguna obra de justicia. No son obras propias, un ejercicio de autodominio o ejercicio de aquello que realmente es de Dios. Dios nos da la posibilidad de creer en Él. Él es el que te busca, Él es el que pone la plataforma. Lo que tú tienes que hacer es creer y recibir y andar en Él, porque los demonios también creen y dicen, no, realmente sé quién es. Y también dice, sé quién es Pablo, sé quién es. ¿Y vos quién sos? Le dijo, lo sacaron a los que andaban sacando demonios, así como como chamanes nomás. O sea, este sí conozco, sé quién es este, quién es lo otro, quién es Jesucristo, quién es... Pero ustedes quién son. No, realmente, ¿quién sos para el Señor? O sea, cuando uno cree en el Señor, pone su confianza en el Señor, no es por mérito humano, sino por los méritos de Dios. Lo que Dios hizo. Entonces mi confianza está en que alguien pagó el precio por mí, lo que acabamos de recordar en la cena. Porque había que pagar un precio. Había que haber un sacrificio, un cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. Ahora, todo aquel que en mí cree no se va a perder, mas tiene vida eterna. Vas a pasar a la eternidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí viene el testimonio de las obras. Ahí viene lo que decía, yo traigo a Abraham. Le creyó a Dios, su llamado, su promesa. Tuvo fe en Él y le fue contada por justicia. Él salió a un lugar que no sabía, o sea, parecemos ahora que salimos de un país para otro, pero no. La idea es, Dios dijo esto y voy detrás de aquello. Dios te dijo, mira, acá están mis manos, ve a mis manos, confío en ti. Es más, pongo mi vida, pongo mi ser en tus manos. Yo sé que cuando pase a la eternidad estaré en las manos del Señor. No porque lo que yo piense, crea, haga, diga, sino por lo que Él hizo, dijo e hizo. Entonces, ¿mi confianza en quién está puesta? En Dios, en las obras de Dios, en lo que Dios dijo en su palabra. Por eso el concepto de ir a su palabra y ser realmente, me estaba por adelantar ya,
a otros versículos. Así que ese creer de Abraham en el capítulo 15, 6, que creyó Abraham y le fue contado por justicia, fue tenido por una decisión de creer en Dios. No obró para ganarse el favor de Dios, sino que él lo hizo porque creía en Dios. Entonces puso su confianza en Dios, puso su fe en Dios. Después, también Noé ya caminó con Dios, creyó en Dios, estuvo con Dios, tuvo un encuentro, después caminó con Dios. La idea es, versículo 4, si no me equivoco, pero el que obra no se le cuenta por salario como gracia, sino como deuda. Ese también es otra historia, porque yo digo, salto el versículo de una, pero no, porque Pablo tiene estas cosas. Y me pareció interesante porque estoy contratando por salario a un muchacho para que me trabaje en la obra de la construcción, para que haga ciertas cosas. Entonces arranca a trabajar en una hora y termina a la tarde, y al día que trabaja se le paga. O sea, trabajó por un salario. Es un asalariado. Por eso dice, el asalariado muchas veces huye, pero el verdadero se queda por amor, porque quiere. No es por salario. No es que te pagan para ser padre. Si sos padre y lo haces con todo cariño y no te lo van a pagar, no te lo pueden pagar, no te pueden devolver lo que gastaste en pañales. O sea, lo haces por cariño. O sea, gasten en pañales, muchachos. O sea, lo que haces. Ahora, él lo menciona de una manera muy especial. Míralo como dice el versículo. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué es gracia? Favor o bondad no merecida ni ganada. Una gracia. Yo te doy algo porque te quiero dar. Te lo merezca o no. No te lo merece. No. Bueno, no importa. Ese es el concepto de Dios. Dios quiso amarnos. Dios quiso amarte. Quiere tener una relación especial contigo. Quiere bendecirte. Quiere hacerlo contigo. Ahora tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? No, nada. ¿Cuánto tengo que trabajar? ¿Cuántas horas para ganarme esto? No, si no, no sería gracia. Entonces, este argumento está reforzando el concepto de que la salvación no es por obras de justicia o cosas que nosotros hagamos. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer algo. Queremos corredentores. Queremos darle una mano al Señor. Queremos ponernos de alguna manera a trabajar para ser merecedores de esto. Las obras generan deuda, ¿ya? Y se cancelan con un salario. Por eso yo muchas veces lo digo a los chicos, porque nosotros tenemos un grupo de chicos, dice, bueno, lunes de trabajo es limpiar el lugar, y está establecido que vamos a limpiar y arreglar el lugar. Y a veces los agarro y digo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿O estás haciendo un servicio? Me está haciendo una trampa. Este pastor tiene algo que... esto no es una respuesta sencilla, porque me miran... Si respondo esto, me va a decir aquello. A ver, de corazón, ¿estás trabajando o estás haciendo un servicio? Te digo, si barres acá, y yo te miro y te digo, ¿estás trabajando o estás haciendo un servicio? Si estás trabajando, te tengo que pagar un salario. Yo te pago, no hay problema, salario. Pero si es un servicio, no estoy buscando ninguna remuneración, no estoy buscando nada. Lo hago por retribución. Si lavas los platos, tu mami o tu papi o ¿quién lave los platos en la casa? Oye, vamos a pelear por lavar los platos. Entonces, ¿hay que pagar o lo hacen por servicio? Si hay que pagar, es la que hay que pagarle para que sirva. Entonces es una empleada de la casa. Eso es lo que estaba tratando de reforzar. Si haces obra, si tienes que hacer algo para ganarte
el favor de Dios ya no es gracia, ya no es el favor de Dios. En tu corazón ya hiciste algo. Yo le ayudo a Dios. Me entrego al Señor. Soy declarado justo, sentenciado, ya justificado. Se dio una sentencia. En la cruz del Calvario dijo: todo aquel que cree en mí será salvo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Eres salvo. Por ahí parte la cosa. Recibir y empezar a transitar. Versículo 5, mas el que obra sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Las obras están excluidas de la justificación. Yo ante Dios no me puedo justificar por obra. No por obra para que nadie se gloríe, dice en nuestra parte. Para que diga, yo lo hice. No, si yo tengo una trayectoria, no sabe. 30 años de sacerdote, dijo uno una vez. ¿Qué te sirve, pobre hombre? Simplemente cree en Dios que justifica. Cree en Dios que justifica. 2000 años antes de Jesucristo. La idea era creer en Dios, poner la fe en Dios, que Él te declare justo. Nosotros tendemos a ayudar, querer hacer religión. Y ahí Abraham dice, no, mira, Abraham no hizo nada. Hizo porque ya tenía la confianza puesta en el Señor. Salió porque el Señor le dijo, bueno, yo iré contigo. Estoy contigo en todas partes. Sucederá lo que sucederá, pero voy a estar contigo. Y es el testimonio del justificado, del declarado justo. Aquel que transita en esta vida, ya como dice ahí Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, vamos a decir, como también David trae otro personaje, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que somos de la circuncisión. Se ve que se le está hablando a los judíos que pensaban que por la marquita, que por la circuncisión ya eran elegidos, escogidos. Que bueno, sí era cierto porque era una nación escogida, tenían una marca especial, era todo aquello, pero eso no era mérito ante Dios. Porque en sí la circuncisión vino mucho más después de que fueran justificados. Mira, seguimos. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, esa señal, ese símbolo que tenían ellos no era el concepto de ser mejores que los demás. Entonces nos encontramos que muchas veces el concepto religioso o el decir yo he sido evangélico desde chiquito o nací en una familia cristiana evangélica. Puedes nacer en un... Sí, en un garage y eso no te hace carro. O sea, que nazcas en cuna de oro no te hace nada. O sea, que nazcas en la iglesia no significa de que realmente tengas una buena relación con Dios, que seas un hijo de Dios. Eso es algo personal y la relación se va tratando, se va trabajando. De la misma manera que Abraham fue justificado, también David fue justificado. David trae realmente muchas cosas de su vida, cita los salmos, Salmo 23, hay muchos salmos que él cita donde Dios lo ve y lo declara justo. Entonces, dos personajes que para el pueblo judío eran, y estamos hablando de
de David, que ellos decían, bueno, o sea, ahí está el linaje de David, los pactos de David y todo lo demás, y lo que hizo David. Y en hebreo también tenemos la galería de la fe y de lo que hice por cosas. Entonces vos decís, quiero partir de ahí, quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe, quiero mover montaña, quiero que me vean, que sano gente, o sea, pero estás por el otro lado, o sea, estás empezando por las patas, o sea. Primero es tu creer en Dios, tu caminar con Dios, y eso va a dar testimonio a los demás de realmente en quién tenés la confianza. Porque cuando están los momentos difíciles, cuando están los momentos de debilidad, ¿en quién te apoyas? Ay, tengo poca fe. Bueno, pero es Dios el dador de la fe. Es a Él a que hay que creerle. Entonces, es lindo ver cómo, a pesar de la circunstancia, estos hombres de fe, o sea, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él sigue siendo Dios, yo sigo siendo hombre. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, en Él confiaré. O sea, la confianza en Dios. Entonces, el concepto de que la religión, el cumplir todos esos mandatos, el cumplir, hacer cosas, el venir, dar mi diezmo, mis cosas, ser religiosamente cumplidor, no hacen de que esto me justifique ante el Señor. Estoy pensando acordar por acá, o sea, las dos. De otras dos las dejo. Estoy viendo el tiempo. Queremos hacer algunas cositas más. La vida de Abraham y de David nos deja muchas lecciones para el tiempo actual. El hombre de fe, el hombre justificado, el hombre que es declarado justo por el Señor, como dice David ahí en el versículo 7 y 8, bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa su pecado. Una fe rotunda, una fe puesta en el Señor. ¿Estoy bien con mi Dios? ¿Hoy estás bien con tu Dios? ¿Debes arreglar las cuentas con el Señor? ¿Nunca has puesto tu confianza en Él? ¿Dudas de aquello? Porque Santiago dice ahí en el capítulo 1, versículos 6 y 8, porque el que duda, el que vacila, es semejante a las olas del mar, que van de aquí para allá, que el viento le echa por un lado para el otro. No piense que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La constancia en el único camino que es el Señor. Hagas lo que hagas, seas la profesión que tengas, piensa en no vacilar, no dudar. No dudó, salió, creyó, créele a Dios. Y si ya has hecho esa decisión de recibir por primera vez al Señor en tu corazón, pedirle perdón a Él, Señor, perdona mis pecados, estás conmigo, así lo dice tu palabra, sálvame. Pero no estás en condición aceptable, es momento de confesión, de decir, Señor, tú sabes quién soy, cómo estoy, y que realmente debo poner mi confianza en ti. Dejar de estar decidiendo por lo que yo decido, sino poner mi vida, mis acciones, mi tiempo, mi todo en las manos del Señor. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿No tienes paz? Cree en el Señor. Él te hará aceptable ante la presencia del Señor. Las obras de justicia no sirven para nada, pero después vas a empezar a hacer obras dignas
de haber sido arrepentido, que es otra enseñanza que podríamos estar trabajando. Pero en esta mañana, dos cositas que nos llevamos de las dos primeras partes del capítulo 4. O sea, no hay obra, es independientemente de la justificación, no hay obra nada que hacer, sino la confianza en el Señor. No hay religión. No es que yo sea marcado especialmente o elegido como pueblo de Dios. Somos nosotros pueblo adquirido por Dios, nación santa, ahora somos nosotros. Aparte de eso, ¿cómo está tu relación con Dios? Eso tiene que ver con la relación del justificado, del que se hizo justicia con aquel. ¿Tienes una fe rotunda? Bueno, te animo en esta mañana a afirmar esa confianza con el Señor, para que después obres sin dudar, no cambiando. Este tiene convicciones firmes, hacia allá va porque Dios le muestra. Qué lindo, qué bueno, qué ejemplo es estar con hombres y mujeres con esa confianza en el Señor. Oremos y terminemos este tiempo. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por el descanso de la fe, la promesa de salvación, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú nos das grandísimos y grandes ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres que te creyeron a ti, que obraron en confianza, Señor, a lo que tú hiciste por ellos. Danos, Señor, esa fortaleza, danos, Señor, esa oportunidad de poder caminar, Señor, como hijos dignos de estar delante de tu presencia, de sabernos justificados, de que tú has hecho justicia con nosotros y nos has regalado, Señor, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque podemos tener paz contigo, que podemos transitar en este mundo sabiendo de que vamos hacia tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.